vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice, apartado A, la sombra de un edificio mide 15 metros en el mismo momento en el que una farola de 2,5 metros de altura tiene una sombra de 2 metros. ¿Qué altura tiene el edificio? Entonces, aquí la incógnita que me pregunta es la altura de ese edificio y datos que conocemos, sabemos que la sombra del edificio mide 15 metros y a la vez sabemos que una farola que tiene 2,5 metros de altura proyecta una sombra de 2 metros. Bueno, estamos en un ejercicio de semejanza de triángulos. ¿Vale? ¿Qué significa semejanza? Que estos dos triángulos son iguales hechos uno a escala del otro. ¿Cómo podemos comprobarlo? Me dice que el triángulo formado por la altura del edificio, la sombra y bueno, el lado que me falta, que correspondería a la inclinación de los rayos de sol, estos dos triángulos tienen los mismos ángulos. ¿Por qué? Porque se miden en el mismo momento las sombras. Entonces el ángulo con el que inciden los rayos de sol es el mismo en los dos casos. Y luego, como estamos midiendo alturas, son objetos, el edificio y la farola, que son verticales, forman un ángulo de 90 grados. Entonces ya tenemos aquí dos ángulos iguales y por tanto el tercer ángulo de ahí también coincide. Entonces estamos ante dos triángulos que son semejantes. ¿Semejantes qué significa? Que guardan una proporción entre ellos. Tienen los mismos ángulos y sus lados son proporcionales. Necesitamos saber aquí a esta altura el cociente de las alturas coincide con el cociente de las bases, o en este caso las sombras. Entonces, proporcionales, esto lo traducimos así en triángulos semejantes. La altura de un triángulo dividido en la altura del otro es igual a la sombra de un triángulo dividido entre la sombra del otro. Y una vez que tenemos esto, ya es despejar x y calcular. Entonces, x sería igual, este 2,5 lo paso multiplicando. Entonces sería 15 por 2,5 partido 2. Y ahora x me va a dar igual a 18,75 metros. Con lo cual ya tenemos respondido el apartado A, que es la altura de ese edificio. Bueno, para el apartado B tenemos la siguiente situación. Dice, se quiere sujetar una antena de 30 metros de altura. Es decir, esta altura sería 30 metros. Con un cable que esté anclado a 5 metros de la base de la antena. Es decir, tenemos el cable que está anclado a 5 metros de la altura de la base de la antena. Entonces, ¿cuántos metros de cable serán necesarios? O sea, me está preguntando cuántos metros tiene que tener este cable con el que sujeto la antena. Redondea el resultado a centímetros. Bueno, en esta situación estamos en un caso de teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo, porque al calcular una altura tenemos un ángulo de 90 grados, en el que conocemos las siguientes medidas. El triángulo rectángulo sería el formado por estos lados, con las medidas que serían 30 metros de altura, 5 la base y queremos calcular el cable. Bueno, en el teorema de Pitágoras tenemos dos tipos de lado. Uno son los catetos. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto, es decir, estos dos. Y la hipotenusa es el otro lado que falta. Entonces el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bueno, para calcular x hacemos estas operaciones y calculamos, y entonces me queda x cuadrado igual 30 al cuadrado, 30 por 30 es 900, más 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Por lo tanto, x cuadrado sumamos 900 más 25, 925. Y ahora que ya sabemos cuánto vale x cuadrado, para calcular x es raíz cuadrada de 925. Y esto me da como resultado 30,41 metros. Redondeando a los centímetros es redondeando al segundo decimal. En este caso, si estamos hablando de metros, los centímetros es el segundo decimal. Y entonces, bueno, este sería el resultado pedido.